Hola a todos, gracias por acompañarnos en nuestra tercera edición del podcast del Club de Empresarios de Baja California. Hoy tenemos un invitado, socio del club, Juan Carlos Carapresi. Bienvenido. Hola Liz, buenos días, gracias por la invitación. Días. Pues empezamos, Juan Carlos. ¿Quién es Juan Carlos? ¿Dónde naciste? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? Muchas gracias. Yo nací en la Ciudad de México en 1978. A los 3 años de edad me mudan mis padres a Torreón. Allá estuve unos 20 años por allá, un poquito menos, y llego a Tijuana en el 2001. Ok. Estudié Derecho, primero en Torreón, en la Ibero, en Tec de Monterrey, en la Ibero, termino en la Ibero de acá, y bueno, ya después me vuelvo corredor y demás, pero ya es una historia más adelante. La verdad es que la mudanza de México a Torreón estuvo muy interesante, aunque no tuve ninguna decisión, obviamente 3 años, no tuve ninguna aportación, no creas que fue un tema democrático. Ajá, vamos a votar. No, me imagino que fue dedazo. Dedazo, pero bien interesante, porque bueno, pues obviamente cambia mi vida, porque derivado de ese cambio, conozco yo en Torreón a mi esposa, y la verdad mi esposa ha sido punto clave en tu vida. Y lo que le sigue, ¿no? Es como mi Pepe Grillo y ¿no? Muy chistoso porque, fíjate, y si me permites un poquito la historia de mi familia, claro, se vuelve muy relevante más adelante en mi vida ya. Mi papá nace en 1937 de un inmigrante italiano, hijo de un inmigrante italiano y una indígena. Mi padre. Okay. Pero mi abuelo muere al año de edad de mi papá. O sea, mi abuelo muere en 1938. Entonces se queda nada más con mi abuela, indígena, en Ciudad de México, ¿no? Okay. Pero además, ponte en el contexto de película de Tintán, México de los 40, ¿no? Claro, época de oro. Época de oro, ajá, pero en todos los aspectos, porque era en la época de un chico de la edad de 8 o 9 años, andaba trabajando en la tlapalería y en la ferretería, y es en México muy bonito, muy lindo, ¿no? Y entonces un hermano de mi papá, hijo de un primer matrimonio de mi abuela, Humberto, le dice un día: Guillermo, vente a trabajar a la encuadernación. Mi tío Humberto tenía un negocio de encuadernado. O sea, le dejaban libros para reencuadernar, libros que se habían desempastado. Y entonces un día le dice a mi papá: oye, andar yendo y viniendo a casa de mi mamá, ¿por qué no me permites quedarme a dormir aquí? Pues sí. Entonces mi papá recuerda que él prendía una vela y leía todo lo que pasaba por encuadernar. Todo. Wow. Todo. Y se enamoró completamente del estudio y de los libros. Mi papá no había pasado un aula y ya tenía 12, 13 años y nunca había ido ni a primero de primaria. ¿Pero sabía leer? No, bueno. Y escuchaba música clásica y leía las grandes obras sin él, había autodidacta, y leía. Entonces le dice a alguien: oigan, ¿puedo ir a la primaria? Pues sí. En ese México todavía el que quisiera había espacio para estudiar. Entonces se encuentra en la primaria, termina primaria, secundaria, prepa, una carrera, 2 carreras, maestría, doctorado. Wow. Se enamora de las letras de los libros y cambia su vida. Pero es relevante porque su antecedente es muy pobre. Ajá. Y eso más adelante en la historia se vuelve muy relevante. Entonces, él alcanza un éxito profesional muy interesante en la década de los 70s, siendo asesor empresarial, clientes muy importantes. Estoy hablando los Zaragoza de Zetagas, Ley, Grupo Modelo, clientes de ese nivel, porque él dice: era un México menos competido y yo tenía la ventaja de una pasión por los libros. Entonces casi como que no era nada especial, simplemente que era muy estudioso y bueno, entonces alcanza un éxito. Quizá él dice que lo alcanza muy temprano en su vida. Y entonces iban por él, ahorita, todo esto se va a ir hilando, porque iban por él de Las Vegas para llevarlo a apostar. Pero él apostaba, como todo en su vida, con mucha disciplina, ¿no? Él decía: yo voy a apostar $5,000. Y no se salía de nunca se salió un milímetro, claro, ¿no? Con esa disciplina. Pero lo que le llamaba la atención es que iban por él en un charter, se subían 6 parejas en Torreón, en Tijuana, y luego en Ciudad de México, y luego paraba en Torreón. Y él se asomaba nomás en el aeropuerto y decía: oye, pues no veo más que polvo aquí. Pero veía que subían parejas, dice, lindísimas personas y con muy buen poder adquirido, o sea, muy buen poder económico. Por lo menos llevaban muy buena lana a jugar a Las Vegas.
Y le intrigaba mucho. Y esto sucedió 10 veces en 4 años. Ok. Hasta que en un día decidió parar. De regreso, le dice a su esposa, mi mamá Norma. El nombre de mi papá es Guillermo Caro Presi Gómez y mi mamá Norma Regalado Martínez, además son magníficos. Yo sí tuve la infancia, el crecimiento de ensueño, ¿no? Okay. Padres cultos, inteligentes, cultos, presentes, viajados de mundo y demás. La verdad es que soy como una privilegiado. Sí. En esa parte no tengo ninguna queja. Y entonces le dice, oye, Norma, nos quedamos. Y entonces unos de los que venían viajando, quédate, vamos a mi rancho y mañana jugamos golf. Entonces mi papá regresa a México, esto ya es en 1981, y entonces dice que cuenta la historia que se baja el domingo y el lunes sale y un tráfico así de locos y dice, no, a ver, no. Yo 3 años y dijo, no, nos vamos a Torreón. Se va a Torreón, pero como a semi-retirarse. Mantiene 3, 4 clientes boutique, pero complicado, una semana, y total como que se retira. Había hecho cierto patrimonio. Si se hubiera quedado quieto jugando golf todos los días, estaríamos perfectamente en Torreón a todo dar. Yo no estaría platicando contigo ahorita. Pero siendo él un hombre inquieto de 45 años. Él se había ido a retirar a Torreón a los 45 años. Bueno, pues para los 47 sacaba los ojos. Sacaba los ojos. Tenía que inventar alguna actividad extra. Sí, dice, ya estoy hasta acá de carnes asadas. Ya estuvo. La tranquilidad y todo el glamour que vi. Por favor, ya estuvo, ¿no? Y entonces empieza a poner negocios. Tuvo una recicladora de metales importante y luego puso un restaurante y luego puso un lote de autos. Y mi papá tiene una gracia que me heredó. Okay. No puede administrar ni una reunión de nada. Nada es nada. Y se enoja cuando le digo esto. Y yo estoy muy consciente porque me lo heredó derechito, ¿no? Somos terribles administradores. Entonces, negocio que ponía, negocio que tronaba, pero como ejote y otro. Se divertía. Era un proceso de diversión, pero después económicamente. De 20 años, ese buen patrimonio que había amasado en otros 20, pues yo no quedaba un clavo. Y entonces dijo, bueno, pues ahora sí, 65 años. Y dice, ya cuando viene esa etapa, ya estoy hablándote de 1997, 96. Tú ya estabas en la universidad. Ya estaba por entrar a la universidad. Ok. Y ahí me acuerdo que traíamos un carro ya en la casa, porque ya el patrimonio ya venía para abajo. Y teníamos la casa de Torreón y teníamos un carro, un gran Marquis blanco, me acuerdo perfectamente. Qué cómodos, ¿no? Qué carrazos. Era corría el año como el 96 y era un carro como 93, muy lindo. Y creo que se lo había pagado un cliente de un asunto. Y entonces se abre la posibilidad de que yo me vaya a estudiar a Canadá, ¿no? A la Universidad de British Columbia en Vancouver. Y para darte un mensaje, el tipo de casa en la que crecí, vendieron el carro para que yo me fuera, ¿no? Y es relevante porque el crecer de mis dos padres humilde, mucho más humilde el de mi papá que el de mi mamá, no les asustaba. Claro. Ajá. No, en otras condiciones te puede dar pánico que no se vaya porque es el único carro que tenemos. El patrimonio de toda la familia, ¿no? Lo vendió y me fui. Y me ayudó mucho por todo. Me abrió mundo, el inglés, creo que se me olvida, pero regreso a Torreón. Y aquí debo hacer una pausa porque, a ver, cronológicamente esto es como el 96, 97. En el 94, uno de los hitos importantes en mi vida, conozco a la que después se convierte en mi esposa en el verano del 94. Eso fue en Torreón. En Torreón. Pausa. ¿Por qué te inclinas a estudiar leyes? ¿Qué es lo que te motiva? O sea, si tienes un papá que fue letrado, que lo apasionó, que construyó un patrimonio, que tiene una relación muy padre con empresarios muy imponentes, importantes a nivel nacional, y tú ves todo ese crecimiento y luego ves todo ese confort que llegan a tener en Torreón. Honestamente, yo ahorita hago una reflexión y más adelante compartiré dónde termino con esta reflexión, porque además, y más adelante te hablaré de esto, yo sufro del síndrome del impostor.
Es todo un tema. ¿De qué nos enteramos en los podcasts? No, es un tema así clínico, ¿no? Muy interesante. Cuando estoy por ir a la Ibero, ese día en la mañana, yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Yo quiero ser ingeniero electrónico. Me gustan las matemáticas, me gustan los fierros, me gustan las matemáticas. No sabía si ingeniero mecánico o ingeniero electrónico. ¿De acuerdo? Y mi mamá me siente y me dice, no. Tú eres ya segunda generación abogado. Ella también es abogada. Tú eres segunda generación abogado y es como a la usanza antigua y en países de primer mundo es muy común que escuches que dicen es cuarta generación doctor. Sí. Y no se dice con ligereza. Eso quiere decir, ¿sí me entiendes? Es con presunciones, sí, con esa seguridad. Es tercera generación abogado. Sí. Es ir abogado desde la cuna. Sí. Entonces me dice, tú eres segunda generación abogado. Y mi papá tenía un renombre, había tenido un renombre, tenía 20 años que el nombre estaba en el campestre jugando golf, pero había tenido un renombre con cosas muy importantes. Me dice, tú tienes un nombre y tú eres abogado de segunda generación. Entonces, es en la mañana, o sea, yo estoy por subirme al carro y en ese momento era una Caribe 75, además espantosa, una garnacha simpatiquísima, para subirme a mi carro para ir al Ibero, que en ese momento estaba en las afueras de la ciudad. Y entonces yo voy meditando en lo que dice mi mamá y de pues segunda generación y ingeniería. Total, llego y formado ya. En ese momento digo, bueno, va. Soy abogado general. Como un tema, fíjate, y te lo digo con tan honestidad, porque después, más adelante, repudié esa decisión muchos años. Repudié esa decisión porque dije, a ver, es como mi compromiso familiar. O sea, me toca... Lo que yo les debo a ellos. Me toca seguir el oficio de la familia, ¿no? Y bueno, órale, pues obviamente yo siempre lo digo esto a manera chusca, pero las carreras en México no necesitas no dormirte y no morirte, ¿no? Y pasas, ¿no? Yo siempre he sido bueno para la escuela, bueno para los exámenes y bueno para el estudio, era bueno para el estudio. Entonces, la verdad es que pasar la carrera de Derecho en México, en cualquier universidad, y van a enojar los que son de escuela, es cosa que no merece gran esfuerzo. Que aprendas o no aprendas ya requiere un esfuerzo diferente. Pero ser machetero puedes, ¿no? No tienes que ser muy brillante. Yo tuve la fortuna de tener grandes compañeros, grandes maestros. Entonces, esa es una respuesta interesante porque yo seguí lo que me tocaba seguir, el papel que me tocaba jugar y durante años lo repudié. Durante años lo repudié. ¿Estando estudiando o ya cuando saliste? No. Cuando salí me di cuenta que la carrera de Derecho, como otras, te puedo poner ejemplos de la medicina, es una carrera que madura muy tarde. O sea, es decir, un abogado joven queriéndose hacer lugar en el mundo tarda mucho en madurar. El empresario de repente ha cambiado un poco, nuevas épocas, pero en los 90s, 2000, tú querías las canas, tú no le ibas a dejar un asunto importante a alguien que no tuviera cientos de miles de horas de contratos, de tribunales, de experiencia, de pláticas dadas, de libros escritos, ¿no? Y lo cual tiene mucho sentido, ¿no? También tú vas a operarte corazón abierto y llega Dougie Hauser de 28 años, pues dices, perdón, creo que si me voy a mi casa. Me voy a mi casa, por favor, párchenme y me voy. Entonces, madura muy tarde. Y en ese madurar muy tarde, y muchos de mis amigos que se fueron por el comercio y por la empresa, por ser empresarios, pues empezaron a ganar dinero mucho más rápido que yo. Y ahí entré en un tema muy interesante porque intenté todo tipo de negocios en esa etapa. Pero fíjate, entonces estudio la carrera, mi papá se queda sin dinero, yo ya de novio con Pilar, duramos 9 años de novios, 9 años. La verdad es que Dios la puso en mi camino, porque además es la que me cura el síndrome del impostor y todo eso. Entonces, mi papá se viene a Tijuana. Mi papá también, ya como cansado del ejercicio de su profesión, se viene a Tijuana porque en su momento un vicepresidente de Sony, cuando Sony era una planta que producía, olvídate, estamos hablando 90 y tantos, era un auge de Sony, era primo hermano de mi mamá. En su momento compartía con el Meño Hernández, con Juan Manuel Hernández, era el otro vicepresidente, Pedro Trujillo, todavía vive aquí, le tengo muchísimo cariño. Mi papá, dentro de los negocios que había abierto y cerrado, eran como 3 restaurantes que había abierto y cerrado, entonces se abre la posibilidad de atender el comedor de Sony. Y entonces era un negocio bien interesante. Y entonces le habla, primo, vente, güey, hay una oportunidad. Y mi papá, como
con ese antecedente aventurero, pues, creo quemó las naves al día siguiente, ¡pum! Vámonos. Y se viene solo primero, me faltaban unos 4 semestres de la carrera, se viene solo, y cosa chistosa, llega aquí como al mes. Creo que termina la carrera de mi tío en Sony después de 25 años, ¿no? O sea, una cosa así chispa que dice mi tío. Okay. Bueno, y ahora, pues ya llegué aquí. Y entonces alguien le dice, ¿ya viste este tema de la correduría? La ley tenía poco tiempo, la correduría pública, que es a lo que yo me dedico, tenía poco tiempo de haber salido, era una ley nueva. Entonces mi papá se pone a estudiar, obviamente, con esa capacidad de estudio, y se convierte en el corredor más viejo en la persona que ingresa, se vuelve el corredor más viejo del país, con como 65 años. Okay. Entonces se vuelve corredor. Ahorita regreso al tema de la correduría. 97, y ya para el 2000 me dice, vente, yo terminaba, me quedaba un semestre, me muevo de la Ibero de Torreón a la Ibero de Tijuana, termino y me vengo a trabajar con él. Llego acá en enero del 2001. Ok. Y llego acá a trabajar, y la verdad es que una época padrísima, porque teníamos una oficina del tamaño de... esta sala es más grande que toda la oficina. Y éramos mi papá y yo y una secretaria. Ok. Y la verdad estaba muy padre porque me tocaba hacer todo es todo, corre al banco, pon los sellos, aparte de la parte jurídica, todo. Una correduría pública es un fedatario público especializado en actos de comercio. Eso es, especializado en actos de comercio. Y tu papá ya traía gran experiencia viendo... Como abogado corporativo y fiscalista, sí, ¿no? De toda una vida, pero de corredor tendría 5 años. O sea, curiosamente la gente esto no lo sabe, pero mi papá se vuelve corredor público pocos años antes que yo realmente. Pero él se vuelve más viejo, y más adelante yo me convertiría el más joven de todo el país. Okay. Es una historia muy padre esa. Ajá. Entonces, en esa parte de la oficina estaba muy padre porque honestamente, pues picando piedra, honestamente difícil, pero jamás vi a mi padre angustiado, nada. Y me acuerdo que comíamos en Calimax todos los días. Y a veces te lo digo con mucho orgullo, claro. No completábamos y comprábamos unas latas de arenque, y nos sentábamos en la oficina, cerrábamos eso, y religiosamente cerrabas 1 hora a las 2. Y poníamos el mantelito y poníamos las latitas de arenque, poquito queso, una copita de vino, y comíamos como reyes. Se me hizo agua la boca de acordarme. La latita de sardinas o la latita de arenque, y eso lo hicimos como 6 meses. Okay. Porque obviamente alguien como mi papá, al cabo del tiempo, bueno, pues arranca en donde sea. Pero está muy padre porque entonces, a la hora que yo me sumo, la oficina era de 3x2 y con 3 clientes. Ok. Y entonces, como que después de que tuvo una carrera gigante en la parte de Ciudad de México, en Tijuana empieza de cero, y llego en ese momento. Y entonces el segundo arranque lo arrancamos juntos, de la mano, padrísimo. Y me tocó hacer, te digo, de todo. Eso duró poco tiempo, pero además, de verdad, una época muy, muy padre. Me acuerdo que José Enríquez, otro primo hermano de mi mamá, quien conoce, Pepe Enríquez, me acuerdo que los viernes pero lo hacíamos una semana sí y otra también. Oye, tío, ¿me cambias un cheque? Porque era el fin de semana que íbamos al mandado. Okay. Entonces, un cliente nos depositó un cheque el viernes, no se había acreditado. Yo le hacía un cheque personal a mi tío. Mi tío Pepe me daba el dinero para el fin de semana. Y eso pasó, no creas que hace 40 años. Eso pasó 2002. 30. 2002. Oye, Juan Carlos, ¿y tú cómo percibiste a la ciudad de Tijuana en el 2001? O sea, tú venías ya de Torreón, toda tu vida crecido ahí, pero tú llegas a Tijuana en el 2001, y Tijuana, yo nací en los 80s, ya traía por la experiencia de que otros compañeros tuyos que comparten el podcast ven a Tijuana, la opulencia de los 80s, siempre ha sido bondadosa, ¿no? Pero ha tenido muchas etapas. En la etapa del 2000 fue una etapa fuerte para Tijuana, porque acaba de pasar lo de las Torres Gemelas. Correcto. Entonces ya era una Tijuana distinta, pues ya nos habían movido esa libertad que traíamos entre Tijuana y San Diego. Correcto. ¿Tú cómo percibes esa ciudad cuando llegas? Fíjate que bien interesante, porque yo no viví el antecedente. Se da ese parteaguas histórico, pero a mí me toca la post 9/11. Entonces yo llegué, luego
comíamos en Calimax, pero yo tuve mi centro y creo que a los 6 meses de haber llegado. Wow. ¿No? O sea, porque realmente mis abuelos vivían en Brownsville, Texas, entonces para mí el ir a la frontera era un tema que me gustaba mucho y la verdad disfruté mucho vivir acá. Cuando llegué, honestamente, la ciudad de Tijuana me encantó inmediatamente, pero su gente, su circulación y su topografía y su diseño, como es obvio, me parecía terrible y lo que le sigue. O sea, yo decía, bueno, no, ¿cómo? De repente atrás de los juzgados todavía estaba no pavimentado, en el mero centro, o sea, una cosa rarísima para una ciudad con esta dinamismo y esta inercia económica y este PIB y todo lo que tú quieras. Yo veía de un pueblo bicicletero en esos mismos términos económicos que era Torreón, que estaba mucho mejor trazada. Urbanísticamente era 1,000 millones de veces mejor, no quiero exagerar, 1,500 millones, ¿está bien? Entonces, mucho mejor. Después te das cuenta que hay un tema de migración, hay un tema también de topografía, todas las limitantes geográficas, también tengo el mar, tengo la frontera, y después la vas entendiendo, pero de entrada, urbanísticamente era un shock para mí venir de fuera joven y que me perdía todo el tiempo en el carro. Yo sufría un poco, ¿no? Y cuando iba a Mexicali yo decía, sí, así trazada, así es, pero era planita, era trazada, y entonces sí, pero la gente fantástica, la gente en Torreón como más de provincia pequeña es y bueno, lo digo con respeto. Sí, bueno, no sé si se suene respetuoso, pero es mucho más elitista, mucho más cerrada. Aquí no. Es que en sí no nomás en Torreón, en casi todas las ciudades grandes de México, en país, hay mucha marca social. Mucha ¿no? marca social. En Tijuana creo que esa parte la perdemos. La perdemos, lo cual es fantástico. O sea, es fantástico de verdad, y yo lo platico con mucho orgullo y que me parece un atributo de la ciudad precioso. Pero además yo llegué, además de que la ciudad se presta para esto, pues yo llegué sin prejuicios. Yo no sabía qué zona era mejor que la otra, o qué restaurancillo, ¿no? Entonces yo llegué y la ciudad me abrazó y yo la abracé de regreso. O sea, a mí me fascinó. A los 2 años ya la oficina empezaba a tomar forma, poquito de forma. Voy y me traigo a mi esposa, porque mantuvimos todavía un noviazgo un par de años a distancia, y en 2003 voy y me caso con Pilar, me caso en Torreón, en el campestre en Torreón, y me la traigo. Empezó a trabajar, ella también empezó a trabajar, y entonces ya yo he metido en el tema de la correduría, preparándome para el examen de correduría. En 2007 me vuelvo corredor. Te digo, el más joven en su momento. Creo que ya no, creo que ya hay un par de chicos. ¿Qué necesitas para ser corredor? Bueno, primero abogado. Tienes que ser abogado, no hay opción. Tienes que ser abogado, te exigen un cierto número de años de práctica y luego hacer 2 exámenes. Uno muy difícil y el segundo imposible, ¿no? Uno muy difícil, donde todavía el índice de aprobación es por debajo del 10%, y ese para mí fue un reto bien interesante, porque si bien yo llegué de entrada con mi papá, antes mi papá hábilmente me mandó a trabajar a un despacho del licenciado Jesús Silva, que le tengo mucho cariño porque me enseñó bastante, y me dijo, es que no quiero que lo único que sepa sea correduría. Entonces me mandó a un despacho corporativo. A los pocos meses mi papá me dijo, necesito tu ayuda, y ya regresó con mi papá. Entonces el primer examen para ser corredor es un examen general de derecho, pero muy complicado. Entonces yo hago mi primer examen por allá del 2006, y me acuerdo que hubo preguntas que fallé, por ejemplo, de la ley del escudo y bandera nacional. Dije, madre santa, o sea, ¿qué locura? Muy capciosas. No, pero con una amplitud, desde Código Penal hasta ley del escudo y bandera nacional. Dije, se me hace que esto sí está muy complicado. Repruebo ese examen, por supuesto, y lo tomo como un reto. Dijo, a ver, espérate. Entonces ya me pongo a estudiar en forma. Incluso me voy una semana antes a Ciudad de México, donde el examen, me encierro en un hotel, me acuerdo, ahí cerca de Insurgentes, donde el examen era en la Secretaría de Economía. Nosotros dependemos de la Secretaría de Economía Federal. Entonces me encierro
una semana. Dije, no, volvemos al tema de este es mi compromiso con mi familia. A ver, claro. No puedo yo, ¿no? No puedo fallar. Y paso ese examen. Ese es el preliminar, es el de aspirante. Adquieres la calidad de aspirante a corredor público. Y luego el segundo es un examen práctico que dura como 10 horas. Y estuvo muy padre porque en el examen normalmente viene el director de correduría pública, que es un empleado de Secretaría de Economía, viene alguien del gobierno del estado y un corredor ya habilitado en la plaza. La plaza es el estado de Baja California. Okay. Se forma un tribunal y en ese entonces me acuerdo que después me contaron la historia que dice el director de normatividad mercantil, que está arriba del director de correduría y que nunca en su vida va a hacer los exámenes. Dice, Caropresi, ¿que no hay un corredor ya Caropresi? Pues sí, en Tijuana. No. ¿Y qué edad tiene este muchacho? Pues que 27. No, a ver. No, a ver. ¿Sabes qué? Ya tenía lo más difícil. Ya tenía el boleto. Después me comentaron que ya tenía el boleto de viaje el director de correduría pública y dijo, no, voy yo. A ver qué están haciendo allá, ya sabes, en la muralla de Adriano, esos bárbaros del norte, quién sabe qué cosas raras están haciendo. Claro. Y vino él. Además era un grandotote. Se apellidaba Margain Pittman. Y él venía como sin ninguna animadversión hacia mí, pero sí con mucho escepticismo de ver qué está pasando. Ojo de auditor, a lo mejor. Sí. O sea, por lo menos no era ojo amable, ¿no? O sea, venía realmente como inquisitivo. Me acuerdo que estaba en la Secretaría de Economía y en Zona Río, ¿te acuerdas? En la calle David Alfaro Siqueiros, precisamente estaba nuestra oficinita, ahí cerca, y le pegaba el sol de la tarde a las ventanas. O sea, tú entrabas a ese lugar del examen y bueno, estaba como a 82 grados centígrados. Y yo estaba sudando así una cosa terrible después de haber estado en ese mismo salón 5 horas haciendo el examen escrito. Entonces el examen escrito lo presentas y luego el panel, el tribunal, te examina de conocimientos generales, pero sobre todo del caso práctico que resolviste. Okay. Entonces yo estoy literalmente al lado del desmayo de la deshidratación, está haciendo un calor tremendo. Entonces me quito el saco y lo primero que dice este señor me dice, a ver, este es un acto casi solemne, formal, casi solemne, póngase el saco, pero está viendo que estoy sufriendo, pongo el saco, total como que tomo aire y gracias a Dios el examen fue un éxito, por unanimidad pasé. Cuentan mis colegas, porque él jamás me dijo a mí nada más allá de lo normal, usted apto, aprobado, felicidades, y se fue. Cuentan que llegó a México y que constantemente refería mi examen y decía, es el mejor examen que he visto en mi vida. Esto felicidades. Pero vamos, nunca lo escuché yo de él, Okay. Pero lo contaban los colegas de allá y la verdad es que fue un tema, de alguna manera, mi examen difícil era el primero, porque mi carrera jurídica estaba toda dentro de la correduría. Entonces el segundo, que era práctico, no que es a donde les falla a los abogados porque les falta la práctica. Yo había puesto yo sabía hasta dónde se compraba la tinta para poner el sello y el libro y no había cosa de la correduría que yo no hubiera hecho personalmente. Entonces el examen me resultó fácil. Cuando lo digo así me regañan mis colegas. No, se acomodó para lo que era mi práctica. Pero en ese momento todavía yo traía el repudio de mi elección de carrera, ¿no? Entonces yo ahorita regreso a eso. Pero pasa una cosa bien interesante este año. Me uno a Club Rotario. Sí, cierto. Cambia mi vida. Fíjate, yo llegué en 2001, 2007 me vuelvo corredor. Para mí más importante será Club Rotario y no mi examen de correduría. Wow. Me cambia la vida. ¿Por qué? Es el primer momento que realmente perforo la fibra social de gente buena, empresarios y gente de bien en Tijuana, hasta ese momento. De ahí para atrás mi vida social era nada, era pues trabajar para no comer en Calimás, que además estaba buenísima la comida, honestamente te lo digo. Recién casado, vivíamos en mi ruño de casita así, con un carrito que se descomponía. Ya te sabes la historia. Sí. Normal. Mi esposa, gracias a Dios, trabajaba y mi esposa ganaba mucho más que yo.
No, porque yo no tenía un sueldo. O sea, yo trabajaba con mi papá y lo que fuera saliendo. Y lo que fuera saliendo, literalmente. Entro ahí y conozco gente tan valiosa. Empezando, te digo, mi tío Pepe Enríquez, que es quien me invita. Y yo te voy a dar nombres nada más de los que tú conoces aquí. Pues Noé Morales, Gerardo Brizuela. Ahí conocí a Fernando Táñez, Genaro López y Toño Flores, muy amigo de Eric, que por cierto tenemos que reclutarlo. Sí. Dueño de Ciptel y de Motiva. No, ya tráetelo. Y ellos me cobijan mucho. Y yo practiqué el golf toda mi vida. Yo competí en el Campestre Torreón y lo hice medianamente bien. Y eso encajaste volada. Sí, claro. Me jalaron al campo. Babi Encinas era parte de ese grupo que me jala a jugar golf. Entonces, ese fue un tema bien interesante y me empezaron a dar chambitas ya como corredor. Entonces fue... Que ese es la clave que la gente que no es de Tijuana es donde siente ese apapacho de la ciudad, que dicen, es que la gente, esa es la descripción perfecta que acabas de dar. Genaro López, que en su momento estaba en el negocio de las ferreteras, y mis juegas golf, sí. Creo que jugamos, me preguntó un jueves y jugamos ese sábado. Okay. Y jaló a Toño Flores y jaló al Babi Encinas. Sí, pues ya entras en el círculo, ya eres bienvenido. Pero sí, con una apertura, creo que ese año jugué con alguien de ellos el anual, increíble. Una apertura, yo me acuerdo haberle dicho a mi esposa, oye, porque además fui el más joven de entrar, bueno, no, al mismo tiempo que yo entró Monique Casellas, junto conmigo, entonces ella era un poco más joven que yo. Entonces era increíble porque de repente me invitaba a jugar don Armando Mesa. Armando Mesa de 40 años más que yo. Eso me parecía formidable. Y yo hice un grupo de amigos con Juan Santillán, Manuel Antillón y todo esto, empresarios, gente bien exitosa, que son 15, 20 años. Uno de esos es mi compadre, padrino de mi hijo. Eso me pareció fenomenal. Me abrió las puertas, pero me abrió perspectiva. Y luego además, al final, o sea, yo era egoísta. Yo fui y dije, esto está maravilloso para mí. Y al cabo de unos pocos meses se me cayó el evento y dije, espérate, además está maravilloso porque estamos haciendo la actividad para las sillas de ruedas y las actividades, pues, entonces dije, bueno, aquí estoy ganando por todos lados. Claro. Me cambió la vida entrar a Rotarios, pero entré de una manera muy egoísta, honestamente. O sea, yo me beneficié muchísimo al principio y fue al cabo de 2 o 3 años que empecé a regresar. Pero regresaste, que es lo importante. Esa es la realidad. Y ahora recién me eligieron presidente, soy presidente nominado. Entonces, después de Jorge Escalante, 2 años después ya voy yo. Así que... Oye, Juan Carlos, pues te colocaste súper bien en el ámbito empresarial y digo, no por nada eres parte del Club de Empresarios también, pero no solamente has participado con organizaciones como Rotarios, ¿no? También tienes por ahí una larga carrera en Coparmex. Es el segundo hito en mi vida en Tijuana desde el punto de vista empresarial, social, más empresarial obviamente. Rotarios 2007, 2011 entro a Coparmex y entro a Coparmex socio y luego intento entrar al consejo, fracaso la primera vez y la segunda vez quedo de suplente. Me parece que era presidente Juan Manuel Hernández, precisamente. Y total, no alcanzo a subir. Exacto. Y la tercera vez ya con Jorge Escalante entro. Jorge Escalante era presidente, era un consejo muy padre. Entro y sale Jorge Escalante, entra Gustavo Fernández. Y Gustavo Fernández por alguna razón me toma mucho cariño. Yo no conocía a Gustavo, nos volvemos grandes amigos, después tuvimos proyectos juntos. Y a su segundo año me invita como vicepresidente. Muy interesante, un aprendizaje tremendo. Y Gustavo me daba mucho juego. Recordar los desayunos empresariales que hace Coparmex. Claro. Entonces, Gustavo llegaba a las 7. Son los más grandes desayunos empresariales en Tijuana. Padrísimos. Entonces, Gustavo llegaba temprano y ya sabía que yo llegaba atrás de él. Entonces, entrábamos los dos solos en el salón vacío, estaban todos los meseros acomodando el café y todo esto, revisando sus speech. Lo digo con mucho agradecimiento al que me permitiera opinar. Él decía lo que él quería. Pero de repente me decía, oye, Chaparro, aquí este párrafo no me gusta ahí. Y yo le decía, este párrafo es la médula de todo el mensaje que quieres dar. Entonces no lo podemos perder en medio de esto y esto. Vamos a ponerlo al final. Sí, estoy de acuerdo. Y estamos rayando el speech antes. Y
Y esto aprovecho para recordarlo que desde la prepa, Liz, de mis muchos múltiples defectos, porque además ese es el síndrome del impostor, honestamente no tengo ninguna gracia. Ni una sola gracia, ¿no? Honestamente. ¿Cómo no platicar tus historias? Bueno, pero es agachar la cabeza y darle desde temprano. No hay ninguna cosa especial. Y te digo, y lo repito porque lo creo, o sea, no me he curado de lo que dice Pilar, que es el síndrome del impostor. Yo lo digo porque yo soy consecuencia de grandes padres, grandes amigos, la mejor esposa del planeta, y yo como que me toca, pues agacho la cabeza y empujo. No hay nada mágico. Pero si algo tengo, es que, y decía una de mis empleadas, es que usted habla todos los idiomas. Bueno, digo, pues, español casi al 100%, inglés como el 20%, yo no diría todos, ¿no? No, me dijo, no, es que de verdad, usted habla todos los idiomas, quiere decir. Yo lo he visto tratar clientes que llegan en cachucha y hablar en Coparmex. Eso me parece fantástico. Era una abogada que trabajaba conmigo. Usted de verdad habla todos los idiomas. Y cuando me fui a hablar, es eso. Encuentra con quién está hablando y cómo hay que transmitir el mensaje y cómo hay que hablarle y qué palabras hay que usar para que el mensaje transmita. Y lo hacía inconsciente. Y fue una de mis abogadas que me dijo, es que me parece fantástico. Yo nunca lo había visto. Usted habla todos los idiomas. Y me acuerdo que desde la prepa, cuando había que, por ejemplo, oye, nadie estudió para el examen, hay que pedirle al profesor que no nos ponga examen. Chaparro, vas tú, cabrón. Oye, que el entrenador no nos ponga a dar tantas vueltas. Chaparro, vas tú. Es un negociador natural, pero creo porque entendía con quién tenía que negociar. Creo que tenía entendía con quién tenía que negociar. Y me acuerdo que cuando estaba yo con Gustavo preparando los speech, entendía muy bien cuál era el tema que había que abordar, dónde estábamos, o a veces cuando eran pláticas más cerradas con seguridad, con gente del consulado americano, como si alguna gracia tengo, que no tengo muchas honestamente, sé leer muy bien qué mensaje hay que dar, a quién y cómo. Sé identificar, vamos a hablar 40 minutos, está muy bien, pero a ver, estos 3 minutos son claves. Esto hay que transmitirlo. Esa parte creo que lo hago bien. Entonces, ya estoy de vicepresidente con Coparmex, con Gustavo. Sale Gustavo y entra Tito Fimbres, bueno, don Gilberto Fimbres. Y me hereda de vicepresidente, porque él nunca me había visto, ¿no? Y además de que es como 5 metros más alto que yo, es poco mayor que yo. Yo me acuerdo, yo quiero pensar lo que él ha de haber pensado cuando me vio diciendo, este es mi escolta, o sea, este es este es mi vicepresidente, este es mi Lancelot. Puta, está muy flaca la caballada. No, estoy seguro que eso es lo que debe haber pensado. Siendo un caballero que es, pues aguantó y dijo, bueno, pues no voy a hacer cambios en lo que vemos, cuándo. Hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Ajá. Y me acuerdo que la primera vez que hubo junta de mesa directiva, ahora se llama comisión ejecutiva, nos puso una sacudida en la primera. Una sacudida, pero interesante. Se va y me quedo atrás con Miriam. Le digo, Miriam, ¿sabrá que no soy su empleado? Y dice Miriam, que además es chistosísima porque es tan seria que no, ella misma no sabe qué tan chistosa es. Dice, mire, licenciado, alguien como don Gilberto debe pensar que todos somos sus empleados, así que tómenlo con calma. Me dio tanta risa. Llego a casa con mi esposa, le digo, me pasó esto, porque además un poquito mi ego es el abogado joven que se siente que camina sobre el agua, y es una sacudida por un tema de presupuesto, una sacudida, y se paró y se fue. Entonces llego y le platico con Pilar y se tocó una carcajada Pilar. Entonces yo dije, a ver, si Miriam lo tomó con sentido del humor, se rió, mi esposa se rió, yo también. Y entonces, tiempo después, 4 años fui su vicepresidente. Años después, gente muy cercana, amigos de Tito y amigos míos, bueno, de don Gilberto Fimbres,
me decía, oye, cabrón, te tragaste a Tito 4 años. No, le dije, el pobre Tito se tragó al chaparrito 4 años, porque íbamos a jugar golf y estaba yo y le preguntaba, oye, ¿y en Calimax qué pasa? ¿Y en Fimer qué pasa? Y ya de plano el pobre decía, ya, pausa, güey, ya, pausa. No te va a pasar todos mis tips, ¿no? Fueron 4 años de un aprendizaje. Es decir, yo aprendí mucho con Gustavo Fernández y después con Roberto Rosas, que son amigos míos. Pero creo que ahí aprendí y vi. Creo que les fui muy útiles. A don Gilberto no creo que él le haya sido de gran apoyo o ayuda. Ahora que preguntarle a él. Le aprendí una eternidad. Por ahí en esa época. Fíjate, curiosamente tuve una reflexión porque me he cansado de fracasar en negocios. Tuve una fábrica de bobinas, después estuve en la inyección de plástico, esos negocios sí como quiera aguantaron. Luego estuve en el triturado de plástico, luego ya amplié la recicladora y trabajamos mucho con ABS. O sea, siempre repudiaba ser abogado, ser corredor público, porque yo quería ser empresario. Lo más chistoso es que cuando tuve el gran contacto de Coparmex con Gilberto Fimbres, una cosa como cataclísmica, de que curiosamente cuando hice esa gran exposición a estos grandes empresarios, fue que entendí, mi empresa es mi despacho. Claro. Es en lo que brillo y deja de fracasar en todo lo demás. De hecho, es lo que te iba a preguntar ahorita. Dije, ¿en qué momento empezaste a emprender? ¿En el momento donde ya estabas aquí en Tijuana y ya estabas casado? Todo tipo de cosas que pasaban por mi mesa, la tomaba, emprendía, invertía y perdía. Entro sin conocer, claro. Invertía y perdía. Y también tengo una duda. Si empezaste diciéndonos que le heredaste a tu papá la parte de el no saber administrar, ¿quién administra la correduría? Mira, tenemos un administrador y gracias a Dios mi esposa se acaba de meter recién, porque somos terribles. O sea, aquí me pasa el pobre Juan Carlos Escárraga, mi tocayo, y Noé y Gilberto Gómez, todos que son amigos y clientes. Me da una pena que me corretean. Oye, Juan Carlos, nunca me mandaste la factura. Nunca me cobraste. No, muy mal. Es una Qué cosa, bueno que entró tu esposa. es una cosa terrible. No es lo mío. Yo sí tengo déficit de atención, cantadísimo. Tengo la esposa de mi compadre, que es medio psicóloga, se burla de mí de una manera chistosísima. Porque estamos en tu casa, estamos tomando una copa de vino, y de repente me dice mi hijo, yo tengo 2 hijos que son, junto con mi esposa, la luz de mi vida, Samuel de casi 10 y Saúl de casi 5. Entonces, estamos aquí tomando una copa de vino en tu casa, me grita Saúl, oye papá, ¿me preparas la cena? Cereal. Entonces camino 6 metros para allá, para casi como mesero, para tomar el pedido de los chicos. Me vengo acá a la cocina, pero aquí están vacilando mis invitados, ¿no? Entonces preparando aquí el cornflakes o el sándwich, y de repente hay un tópico importante en la conversación. Entonces obviamente me salgo, se quedó el sándwich a la mitad abierto, me salgo a participar en ¿no? Y de repente estoy aquí platicando, ya olvidado el sándwich, que tienes 10 minutos allá mosqueándose, y de repente Saúl, y entonces Sandra, que es la esposa de mi compadre, y se ríe. Ella va llegando a Monterrey y me dice, es que estás rebotana, estás clínicos, estás simpatiquísimo, porque esto te pasa 3 veces cada reunión. Entonces eso me pasa. Entonces, en el momento que tomo esa reflexión por allá, pero hasta como 2015, Liz, en el momento que digo, que ves a que es tu empresa, mi empresa es mi negocio. ¿Por qué eres empresario? Tengo inventarios, tengo empleados, pago impuestos, publicidad, bla, bla, bla. Y luego abrimos la oficina de Sinaloa, y luego hice la financiera, creé la Sofom. En el momento que dije, ya deja de andar inventando el agua tibia, porque yo venía, te digo, de 10 años de repudio, de casi 15 años de repudio, y fue como hasta el 2015 que dije, a ver, este es mi negocio. Que no hace mucho, menos de 10 años. No, nada. Ajá. Me enfoqué. En ese momento cambió todo. Veníamos creciendo como un crecimiento orgánico, casi de una inercia. En ese momento, ahorita somos la correduría más grande de todo el noroeste del país, cómodamente. Ya no te digo de la ciudad o del estado, sino del noroeste del país. Sin hacer nada sofisticado, nada. Es nomás llegar temprano y pisar el acelerador a fondo, hasta donde tope. No hay nada sofisticado. Aquí yo escucho historias y le digo a Pilar, no tengo nada interesante que contar en cuanto, mira, es que esto mágicamente hice esto. No, es pisar el acelerador. Quizá te digo, lo que sí te digo es saber leer a los clientes. Entran y a veces me cuentan algo y yo me doy cuenta que no es lo que me están contando lo que les está doliendo. Su tema
hay que resolver primero otros temas. Entonces le digo a Pilar, no tengo honestamente nada especial, sino agachar la cabeza y darle para adelante. Yo sí soy consecuencia de las circunstancias que me han venido llevando. Ese es el síndrome del impostor, pero te lo repito porque no estoy curado. Pero tienes muchas cosas a favor, Juan Carlos. Por ejemplo, aquí en el club, digo, yo no he trabajado mucho contigo, no te conozco tanto como conocería a algunos otros socios, pero sin embargo, digo, desde que estás participando en el comité de gobernanza, yo veo cómo te confían ciertas personas que para mí son muy importantes, como Armando Álvarez. Digo, para mí Armando es wow, es que es guau. Armando es un ejemplazo y es alguien que me tiene buena fe y me tiene gran cariño, y eso, le tengo gran cariño. Es un tipazo, Armando. Fíjate que yo creo que sí heredé, y es parte de veras, de no desprenderme de este síndrome del impostor. Mi esposa me ayuda porque le digo, no tengo nada especial, y ella me dice, pues tus clientes pues sí van de pensar al diferente, porque de pasar de tener 3 a tener 500, o sea, es decir, pero realmente me he rodeado de buenos amigos. Lo que le apliqué a Gilberto intensamente, no más que el pobre se lo tragó 4 años intensamente, se lo aplico a todo el mundo, a Noé, al propio Armando, a todo el mundo, Gerardo, a todo el mundo le estoy preguntando, ¿y cómo lo hiciste? Noé el otro día le estaba diciendo, oye, tengo que retener a mis... O sea, todo el tiempo. Creo que mi principal atributo es que de verdad y honestamente me considero con muchas dudas, me entiendo con muchas preguntas y con muchas dudas y con muchas áreas de mejora, y entonces no va a pasar alguien que no conozco, no sé su nombre, pero sé, ahí ese güey que vi en la revista y esto le tengo que preguntar. Sí. Pero esa es la parte padre también, porque también estás reconociendo un área de oportunidad que tienes, y también no todas las personas se abren, y también el hecho de que convivas en un mundo empresarial, tú sabes que también ahí a veces los egos son muy fuertes y no todas las personas aceptan el no saber algo. Entonces por ahí dicen que no hay pregunta tonta, ¿no? Al contrario, es ganarle, y tú estoy convencido de eso, Liz. Y sí es cierto lo que dices, ¿eh? Y sabes que luego a veces nuestra carrera, cada vez menos, porque la verdad es que de repente cada escuela patito de lo que salen, de repente cada abogado que dices tú, Dios mío, pero la carrera de Derecho, el abogado de verdad, no nomás el que es licenciado en Derecho, el que se considera abogado, el buen abogado, trae aparejado un poquito de ego, ¿no? O sea, el abogado... Todos en general, todas las personas, yo creo que lo tenemos, ¿no? Sí, y ya de ahí lo vas manifestando. Pero incluso creo que la carrera de Derecho se presta para que sea un poquito más, quizá. Sí, del poder, ¿no? De poder. Normalmente el abogado es un tipo que habla bien, que escribe bien, que se puede manejar con seguridad. Estoy hablando de los buenos abogados egresados de las buenas escuelas, ¿no? Entonces... era un obstáculo desprenderte un poquito de eso para poder admitir que como empresario no sé nada. No sé nada, y buscar coaches, y así conocí a mi compadre, se volvió mi coach, y la verdad es que realmente mi carrera en Tijuana la divido en 2 etapas. Hasta el 2015, los primeros 15 años, donde era medio sobrevivir y andar picando piedra por todos lados, haciendo todo tipo de negocios empresariales que fracasaban. Todo tipo, ¿no? Hubo una anécdota padrísima donde estábamos con mi cuñado, estábamos comprando cartón, y de repente me dice, oye, tenemos este contrato grandísimo para comprar cualquier cantidad de cartón, y tenemos este cliente grandísimo para vender cualquier cantidad de cartón. Dije, bueno, finalmente le pegué, y me dice, vamos a comprar, me acuerdo perfectamente, vamos a comprar en 90 centavos la libra, vamos a vender en 90 centavos la libra, y le vamos a comprar en $1.10. Ah, chingo, ¿se habrá equivocado? No. Sí, vamos a comprar en 1.10 y vamos a vender en 90, pero vamos a vender mucho y nos pagan de contado, y vamos a comprar mucho y compramos a crédito. Wow. En ese momento me acuerdo que dije, Madre Santa, pero además éramos como que toda energía, todo ímpetu. Yo me acuerdo que estaba en aquella época, esto es como estaba pagando con tarjetas de crédito el mandado, y todo el dinero lo metíamos ahí. Y fue que dije, a ver, no. Bien cansado, ¿no? No, pero además, honestamente, mi cuñado me acaba de plantear esa idea, y hasta la consideré para tener flujo. Dije, Dios mío, ¿no? Entonces,
como que toda esa reflexión de 15 años que fue un fracasar, lo cual equivale a aprender. Y además, pero honestamente, como que llegó un momento donde caí el 2015, y de 2015 acá realmente es mi segunda etapa de carrera en donde me dedico a mi despacho, a la correduría. Esa es mi empresa, y gracias a Dios y gracias a mi familia y a amigos que se vuelven clientes y a clientes que refieren clientes, no paramos de crecer año con año, en fin. Que es más o menos en esa época cuando entras aquí a Sí, exactamente. ¿no? 2016, exactamente. 2017. Exactamente. O sea, la verdad es que yo sí, y esto lo digo porque el primer carro nuevo que tengo es el que traigo. Uh-huh. El primer carro nuevo que yo me compré de agencia es el que traigo. Había comprado a la casa 2-3 camionetas para la familia y demás. Uh-huh. Yo maduré tarde y lo que le sigue. O sea, yo hasta el momento que dije, a ver, ¿por qué si me sigo tropezando allá entre fierros y inventarios y cartones y plásticos, ya me di cuenta que pues no es lo mío? Uh-huh. Y la gente sigue buscándome para esto y yo sigo repudiándolo. Entonces, finalmente... Invertirle un poquito el pensamiento, sí, y aprovecharlo. Sí, claro. Dije, a ver, ¿por qué quiero ir contracorriente? Porque estoy empecinado a que el único éxito que se puede alcanzar económico tiene que ser a través de la empresa. Sigo anhelándolo, sigo esperando la idea que pase, pero ya es diferente. Y hay una madurez, estoy muy consciente de mis deficiencias como empresario, y además hay más capital, que eso hace mucha diferencia, claro, también. Pero yo vivo de mi correduría, soy socio con mi papá es corredor todavía, vigente, mi papá tiene 84, 85 años, y la verdad es que esta última parte ha sido fenomenal, crecer. De menos aprendizaje. La época de más aprendizaje fue donde era fracasar. Digamos entonces que ya para cerrar, porque se nos está yendo el tiempo muy, muy rápido, y dices que no tienes cualidades, pero yo veo que otra de tus cualidades es platicar las cosas. Digamos que tus aciertos en la vida empresarial serían: 1, haber entrado al círculo de Rotarios. Sin duda. Posteriormente Coparmex, sí, y haberte topado con Tito Fimbres. Y haberme topado con Tito Fimbres, y curiosamente Tito es ahora cliente de la oficina, pero se vuelve cliente de la oficina tiempo después. A Tito sí le exprimí mucho conocimiento, o sea, tuve un iPad personalizado. Claro, no, digo, personalizado. Y qué bueno que lo aprovechaste, porque no cualquiera tiene esa oportunidad de tener a una persona. Y la verdad que lo haya, Liz, tomado él en un momento de ganas, de ánimo, algo quizá de mí le cayó en gracia, suficiente para aguantarme preguntas así. Entonces eso cambió mi vida, y ¿sabes qué? En el momento que me enfoqué, o sea, en el momento, porque yo todo el tiempo estaba buscando esa otra cosa. Yo estaba en el escritorio y se me acumulaba el trabajo, pero yo estaba buscando esa otra cosa, como si estuviera aquí de paso para llegar a otra cosa. Y ahora me di cuenta, la cosa que estoy buscando aquí está. Esta es la cosa. Esto es lo que tú debes hacer. Esto es lo que eres bueno haciéndolo. Continúalo y dale con más ganas, y para allá para adelante. Sigo todavía, voy a regresar al otro, porque mi corazoncito todavía estoy esperando esa gran idea para hacer algo. Sí, va a llegar, o sea, si ahí lo traes, va a llegar. Yo fuera del inmobiliario, claro, que ahorita ya tengo también, ya estamos haciendo unos pininos en tema de construir algo, pero sigo esperando. A mí me encanta la manufactura, me encanta andar en la transformación también, pero bueno. Oye, Juan Carlos, pero otra cosa, del 2015, ¿cuántos clientes tenéis? Porque ahorita dices, traes 500 clientes y que es la correduría más grande a nivel norte de México, pero en 2015, ¿cuántos clientes eran? No sé, pues probablemente 100. Ya había, o sea, ya no eran las miserias del 2002 y 2003 para nada, porque esa época sí de plano era una cosa, ahora lo digo, sí, de miseria. Ya no para nada, ya trabajábamos en una oficina muy funcional y todo, pero a partir de ahí empezamos con un brinco
anual importante. Pero fue una cuestión de enfoque, o sea, fue la cuestión de darte cuenta. Imagínate, 100 clientes, ahorita, 8 años después, 500, o sea, es un crecimiento de 400 clientes. Y no solo en número, sino en volumen. O sea, porque no se puede medir, ni es materia de platicarlo ahorita, pero el número de clientes y el volumen que empezamos a trabajar y el tipo de clientes que empezamos a trabajar. Pero sobre todo porque, honestamente, tengo grandes amigos como los que ya mencionamos, Armando, Gilberto, Juan Carlos y demás, que primero son mis amigos, se vuelven mis amigos, confían en lo que hago, les parece que doy un servicio de calidad y entonces ellos me avalan, ¿no? Y tener el aval de gentes de esos niveles, ¿no? Una llamada de Gilberto, le dice Gómez, me refiero, que le diga a un cliente, oye, ve con Caro Preci, una llamada de Juan Carlos, y eso también tiene el club. El club es una maravilla porque te conoce. Me parece que antes de recomendar a alguien en el plano profesional, tienes que pasar por la parte personal. Claro, sí. Tienes que ser una persona disciplinada, trabajadora, ética. Además, obviamente, presumes que será bueno en lo que hace, pero bueno en lo que hace habrá varios. Claro. Pero tienes que pasar, porque a veces nos brincamos la parte personal para llegar de golpe a la parte profesional, a la parte empresarial, y no jala, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablo de mí, no existe mí sin los padres que tuve, sin la esposa que es mi guía y el amor de mi vida, sin mis hijos que son fantásticos. Entonces yo sí salgo de mi casa con mucha energía y a darle, agacha la cabeza y empujar. Y eso se transmite, o sea, eso se transmite. Es como cuando alguien cocina, y lo platicaba ayer con una amiga, es poner corazón a las cosas. O sea, no es lo mismo, dice, todos pueden vender burritos, pero que el burrito te venga así con el papelito y te diga que cocinaron con tal carne y que la pusieron o sea, es el amor que le pones a las cosas, ¿no? Y la gente a veces se transmite. Sí, y a veces la gente misma no sabe qué es, pero prefiere la galleta que hace Liz. Y a veces la misma gente le pregunta, oye, ¿por qué? No sé. Pero tiene algo. Algo tiene. Entonces, quizá algo tenemos ahí en la receta. Me acuerdo que una vez Daniel Cano, otro tipazo y amigo mío y cliente de muchos años, rockstar le digo, Lani, que es fenomenal, un día me decía, oye, ¿por qué estás siempre riéndote? Es que es muy serio también. Llego a una junta, me dice, es una junta seria. ¿Por qué vienes botado la risa? No sé, porque disfruto, venía a platicar contigo, venía a platicar con los clientes. Siempre ando, y además soy muy bromista, le pongo mucho sentido al humor. Me gusta, lo disfruto mucho. Pero no era así, Liz. Te digo que fue un tema como... una transformación total. Sí, de repente dije, ay, huevo. Y curiosamente, y ahí empezamos a ganar un poco de dinero, honestamente. Hasta ahí era como sobrevivir, y de repente en el momento que dije, a ver, deja de inventar cosas y concéntrate en esto, que empezamos gracias a la preferencia de muchos amigos. Pero te digo, Daniel me decía, casi me sentí como cuando Patch Adams le decía, ¿estás practicando felicidad excesiva? Así de, dijo Daniel, ¿por qué te estás riendo? Pero lo decía no mala onda, me decían, ¿pero por qué? O sea, quiero saber. Cuéntame el chiste, ¿no? Claro. Y realmente no era un tema, y él me lo disfrutaba mucho y me lo comentaba mucho, Daniel, que le tengo tremendo cariño, y me decía, es que me encanta que siempre andas vacilando. Claro. Y a veces me excedo, ¿no? En la vacilada, pero es mi manera de abordar la vida. Claro. Con mucha seriedad. Pero creo que la seriedad no es la antítesis del buen sentido del humor, para nada. Hay que tomarlo todo a bien, ¿no? Sea algo cero, sea un momento feliz, pero hay que tomarlo a bien, es parte de la vida. Juan Carlos, se nos está yendo el tiempo, ahora sí, no sé si quieras cerrar con algo que no te haya preguntado y algo que quieras compartir. Mira, no nos platicaste tus hobbies, por ejemplo, aparte del golf, pero algún hobby que tengas. Disfruto mucho mi hobby es la convivencia con mi familia. Quizás suena raro, pero realmente, de hecho, mis amigos todos del grupo de golf y todos los tengo abandonadísimos. Pues es que también tus niños están relativamente chicos, están muy pequeños todavía. ¿No? Hay que disfrutarlos. 2-3 añitos más. Ya regresaré y les volveré a ganar. No es cierto.
Pero no, es eso, realmente el golf, la esquiada antes, pero realmente es mi familia. Y quizá como mensaje final es agradecer al club, porque la verdad eso me recibió a mí por lo menos con brazos abiertos. La gente que está aquí es magnífica. Yo aprendo tremendamente. El otro día me tocó estar con Enrique Cohen en uno de los eventos aquí, me tocó estar codo a codo. Él es amigo también de ya de muchos años y cliente. Y no pierdo oportunidad para aprenderle a él. Claro. Carlos Trejo el otro día también. Entonces yo la verdad que alguien como yo, que es de los que más provecho le saca a grupos como este, porque luego no tengo pena ni miedo a preguntar y tengo toda la ignorancia del planeta y todas las dudas del planeta. Pero aparte tienes toda la disposición de ellos de compartir, porque también les encanta compartir, así se que encanta, se hace una buena sinergia. Entonces yo agradecer al club, la verdad está padrísimo y quizá un consejo que sí le daría, no tengo ninguna autoridad moral para dar un consejo a los empresarios, pero sí le daría, por ejemplo, un consejo a los jóvenes emprendedores, jóvenes profesionistas. Nunca tenga miedo a preguntar. El ego déjenlo en la casa cuando salgan en la mañana y se lo vuelven a poner si quieren en la noche. No se vistan con ego. Pónganse la corbata y quítense el ego y pregunten. Yo me tardé más de lo normal. Yo me tardé 15 años después de la universidad en encontrar qué era lo que tenía que hacer. Habrá quien tenga la buena fortuna de encontrarlo antes de terminar la universidad. Yo tardé 15 años en encontrar qué es lo que debía hacer. Y hay gente que no lo encuentra nunca. Bueno, pues qué amena plática, Juan Carlos, muchas gracias por compartir tu historia con nosotros, por este grato también momento que nos haces pasar y por este consejo que das tan, ¿cómo se dice? Atinado, ¿no? Porque de repente, sí es cierto, hay mucho ego en nosotros o pena, ¿no? Que piensen, ay, pues no sé, o X, pero qué interesante, muchas gracias por compartir, muchas gracias por estar aquí. Liz, muchísimas gracias por la invitación, lo disfruté muchísimo, la verdad es que está muy interesante, bueno. Hasta recordar algunas cosas que de repente ya se habían olvidado, y estoy a la orden, muchas gracias. Bueno, pues te esperamos próximamente en alguna de las mesas de discusión que tenemos. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Les recuerdo, estamos en la tercera temporada del podcast del Club de Empresarios de Baja California. Nos encuentran a través de nuestro canal en YouTube y en Spotify.